Cordial saludo. En este momento nos dispondremos a socializar el desarrollo de la guía de religión para el segundo periodo. Lo primero que vamos a trabajar es el tema de cuido y respeto mi cuerpo. En el punto de partida nos proponen como una situación de reflexión en la que debemos pensar qué cuidados necesitaría, por ejemplo, un bebé si estuviera a cargo nuestro, ¿cierto? Entonces, lo que debemos hacer es dibujar un bebé y escribir, no en el cuaderno, sino aquí mismo en un espacio de la fotocopia, 3 aspectos relacionados con su cuidado. Listo. En la parte de recuerda, vamos a leer el texto que nos presentan ahí y vamos a escribir o a comparar más bien ese texto con esos cuidados, eso que escribimos relacionado con los cuidados que debemos tener para con un bebé. Entonces leemos el texto que nos presentan aquí y hacemos esa comparación, a ver de pronto en qué coincidimos y en qué no. Listo, más abajo vamos a leer como la información relacionada con el cuidado y el respeto de sí mismo, que es toda esa información que nos aparece debajo de este subtítulo. Pasamos ahora a realizar el aplica y resuelve de este tema, que implica en el primer punto relacionar con líneas de distintos colores las frases que están por acá al lado izquierdo con el complemento que están aquí al lado derecho. Entonces debemos tener muy en cuenta la cohesión y la coherencia entre una oración y su complemento. Por ejemplo, miremos acá la primera frase: realizar ejercicio me permite. Entonces no podría de pronto unirlo con este complemento, porque no tendría de pronto coherencia ahí con el verbo, ¿cierto? Realizar ejercicio me permite, adquiero energía para realizar mis actividades. No daría ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar la frase que mejor se acomode. Por ejemplo, con esta segunda de acá. Entonces ahí sí, digamos que encajarían esas dos frases. Realizar ejercicio me permite mantener sano mi cuerpo. Entonces miren que ahí el verbo mantener sí corresponde a la oración que anteriormente pues leímos. Así debemos hacer con el resto de oraciones y de complementos. Luego continuamos con el segundo punto del aplica y resuelve, que simplemente es responder las preguntas relacionadas con el cuidado del cuerpo. Esas preguntas las debemos responder en una hojita anexa, puesto que acá no tenemos el espacio suficiente, y esa hojita se puede pegar por aquí como al lado izquierdo. Formamos como un pequeño acordeón doblando la hoja y ahí la podemos pegar para que en el momento de la revisión de la guía se facilite mucho más y de pronto no se vayan a traspapelar esas hojas que en ocasiones pegamos detrás de la guía. Listo, para continuar seguimos con el tema de valoro mi vida. Entonces aquí en el punto de partida no tenemos que hacer ninguna acción concreta, simplemente pues leer la pregunta que nos proponen ahí, pero a modo de reflexión, ¿sí? Lo que sí nos piden es que más abajito leamos estas frases de algunos escritores muy famosos que contribuyeron también pues como al desarrollo y al mejoramiento de la historia. Aquí tenemos por ejemplo a Erich Fromm, que era un filósofo, un psicoanalista, creo que de origen alemán,
Nietzsche también trabajó en la parte del psicoanálisis y la psicología. Horacio, que creo que vivió en los tiempos de antes de Cristo, un reconocido poeta y literato de esa época. Tenemos también a Henry Van Dyck, profesor estadounidense y también un escritor literario, y Marie Curie, que es una famosa científica de origen polaco, aunque se nacionalizó en Francia y desarrolló estudios muy avanzados para desarrollar un poco más el tema de los elementos en la tabla periódica, y si no estoy mal creo que fue la que hizo como descubrimientos muy importantes relacionados con la radioactividad. Entonces hay que leer muy bien estas frases, comprenderlas, porque más adelantico vamos a tener que realizar alguna actividad con estas frases. En la parte del recuerda no tenemos que hacer ninguna actividad específica, simplemente tener en cuenta pues la información que nos dan ahí relacionada con la vida y los valores que hacen de nosotros pues mejores personas. A continuación, en la actividad de aplica y resuelve, vamos a elegir una de las frases anteriores que acabamos de leer y vamos a completar estos datos que nos piden acá. Si no nos cabe en este espacio, lo podemos hacer entonces en una hojita anexa que vamos a pegar aquí mismo en esta parte de la fotocopia. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es elegir una de esas frases. Yo, por ejemplo, me voy a quedar con la frase de Friedrich Nietzsche, que tiene que ver con las razones que uno tiene para vivir, ¿cierto? Y que debemos soportar cualquier forma de hacerlo, de sobrevivir. Entonces vamos a escribir inicialmente esa frase que seleccionamos y luego vamos a relacionarla con alguna experiencia del pasado. En mi caso, por ejemplo, yo relaciono con que en mi pasado, cuando era una adolescente y una joven preadulta, debí trabajar mucho para poder, digamos, soportar los gastos que implicaban mi estudio y mi carrera. Listo, entonces voy a hablar sobre eso, ¿cierto? A escribir esa experiencia. Una experiencia de mi presente relacionada con esa frase puede ser, por ejemplo, que en este momento esté trabajando muy duro para conseguir de pronto algo que para mí es importante, algo que para mí o para cualquier persona pues es un logro muy importante, como por ejemplo comprar una casa, ¿cierto? Entonces tiene que ver con el presente, con todo ese proceso de compra de una casa, de ponerla bonita, de estar cómoda pues donde quiero vivir. Y algo de mi futuro relacionado con esa frase tiene que ver de pronto con mi formación profesional, que sigue en pie, continuando todo el tiempo y actualizándose para poder hacer mi trabajo de la mejor manera. Entonces yo puedo hablar sobre mis ganas o la intención de realizar un doctorado en educación, ¿cierto? Que todavía es algo que no he podido realizar, pero que de pronto con eso ya podría decir que culmino los estudios en mi carrera docente. Todo eso, miren que tiene que ver con esa frase que yo elegí de Nietzsche. Todo aquel que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier manera de hacerlo. Entonces ahí es como referirnos principalmente a los obstáculos que se nos pueden presentar para lograr todo aquello que queremos, tanto en la vida profesional como en la parte familiar o personal. Listo. Continuamos con el segundo punto. En el segundo punto, lo que nos piden que hagamos es un dibujo, y que en ese dibujo nosotros representemos